¿Sabías a quién admiraba a Eric Clapton en secreto? Considerado uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos, Clapton ha compartido escenario con algunos de los músicos más emblemáticos de la historia, dominando desde el blues hasta el rock y todo lo que hay entre ambos estilos. A pesar de su legado imponente, hay unos pocos guitarristas que lograron dejarlo sin palabras. Duane Allman. Uno de los músicos que más impacto tuvo en Clapton fue Duane Allman, un guitarrista cuya huella en el rock y el blues fue inmensa, a pesar de su corta vida. Clapton descubrió su talento al escuchar la versión de Hey Jude interpretada por Wilson Pickett, donde Allman tocaba un solo inolvidable. Lo que más le impactó no fue solo su destreza técnica, sino la profunda carga emocional que transmitía a través de las cuerdas. Para alguien como Clapton, que ya llevaba años explorando el sentimiento del blues, escuchar a Allman fue una revelación. Comentó alguna vez que jamás había oído algo tan poderoso en una grabación de R&B. En ese entonces, Clapton ya era una figura consagrada, con un historial que incluía a los Yardbirds, John Mayall, Cream y Blind Faith. Pero al escuchar a Allman supo que estaba ante alguien especial, un guitarrista que también sabía expresar el alma con su instrumento. Este reconocimiento dio lugar a una colaboración histórica. En 1970, mientras grababa el álbum Layla and Other Assorted Love Songs con su grupo Derek and the Dominos, Clapton fue presentado a Allman por el productor Tom Dowd durante un concierto de The Allman Brothers Band en Miami. La conexión fue inmediata y Clapton no dudó en invitarlo a las sesiones de grabación. La química entre ambos fue explosiva. El estilo de slide guitar de Allman aportó una capa emocional extra al sonido del álbum, elevando composiciones como Layla a un nivel atemporal. La interacción entre el desgarrador solo de Clapton y la guitarra desbordante de Allman dio vida a una pieza inmortal sobre el amor no correspondido, pero su contribución no se limitó a una sola canción. El sello de Allman se escucha en temas como Bell Bottom Blues y Key to the Highway, transformando por completo la atmósfera del disco e influenciando profundamente a Clapton. Trágicamente, poco tiempo después, Allman falleció en un accidente de moto con solo 24 años. Su muerte fue un golpe duro para el mundo de la música y especialmente para Clapton, quien habló en varias ocasiones del respeto y dolor que sentía por la pérdida de un talento tan brillante. Aunque su carrera fue breve, el legado de Duane Allman perdura, tanto en su trabajo con The Allman Brothers como en su inolvidable colaboración con Clapton. Layla sigue siendo un testimonio de lo que ocurre cuando dos genios se encuentran y crean algo eterno. Muddy Waters y Robert Johnson. A lo largo de su carrera, Eric Clapton ha tenido muchas influencias, pero pocas tan profundas como la de los gigantes del blues Muddy Waters y Robert Johnson. Estos dos músicos no solo abrieron la puerta a un nuevo mundo sonoro para Clapton, sino que definieron su manera de entender la música. Mientras otros se dejaban llevar por la energía del rock, Clapton quedó atrapado por la crudeza emocional del blues. Robert Johnson, en particular, dejó una huella imborrable. Su estilo, a pesar de haber sido grabado en los años 30, parecía venir de otro mundo. Era capaz de tocar ritmo y melodía al mismo tiempo, generando la ilusión de que más de un guitarrista estaba tocando. Pero más allá de la técnica, lo que realmente conmovió a Clapton fue la intensidad emocional de Johnson. Su música no solo se escuchaba, se sentía en lo más profundo. Ese nivel de honestidad artística fue una guía espiritual para Clapton, que siempre buscó expresar el alma a través de su guitarra. Canciones como Crossroad Blues y Love in Vain transmitían una sensación inquietante, cargadas de dolor, anhelo y una especie de fatalismo que tocó profundamente a Eric Clapton. Él mismo confesó que escuchar a Robert Johnson le resultaba casi insoportable, no por la música en sí, sino por la intensidad emocional que desprendía cada nota. No era solo la técnica lo que impresionaba, sino la capacidad de plasmar el sufrimiento humano y la resistencia del espíritu a través del blues más crudo y sincero. Tal fue el impacto que Johnson causó en Clapton, que décadas después decidió rendirle tributo con un álbum completo, Me and Mr. Johnson, 2004. En él, Clapton reinterpretó varios de los temas más emblemáticos del legendario bluesman en un homenaje profundamente personal. Más que una colección de versiones, fue una forma de reconectarse con las raíces musicales que definieron su vida y su carrera. Por otro lado, Muddy Waters representaba una influencia distinta, pero igual de poderosa. Mientras que Johnson traía un blues acústico y casi fantasmal, Waters introdujo una energía eléctrica y cruda que transformó por completo
completo el género. Como pionero del sonido blues de Chicago, su música tenía una fuerza arrolladora. Su voz grave, su actitud imponente y su guitarra slide agresiva creaban una presencia imposible de ignorar. La influencia de Waters se hizo evidente en la etapa de Clapton con John Mayall and the Blues Breakers y más tarde con Cream. El sonido de blues rock amplificado que ayudó a popularizar en los años 60 bebía directamente del legado de Waters. Clapton no solo versionó varias de sus canciones, sino que también adoptó técnicas de su estilo y las llevó a nuevos horizontes. Uno de los momentos más memorables de la carrera de Clapton fue cuando tuvo la oportunidad de tocar junto a Muddy Waters. Compartir escenario con su ídolo fue, según sus propias palabras, una experiencia casi surrealista, que reafirmó su convicción de que el blues era la forma más pura de expresión musical. En conjunto, Robert Johnson y Muddy Waters moldearon a Clapton no solo como guitarrista, sino como artista. Johnson le enseñó la profundidad emocional y la narrativa del blues, mientras que Waters le mostró el poder y la intensidad que podía alcanzarse al electrificar esa emoción. El que viene ahora no se sabía si era su amigo o su enemigo, pero bueno, si quieres saberlo te animo a que te suscribas. Dicho esto, sigamos. Jimi Hendrix. El encuentro entre Eric Clapton y Jimi Hendrix es uno de los momentos más icónicos en la historia del rock. Fue una reunión entre dos de los guitarristas más revolucionarios de su tiempo. Cuando Hendrix aterrizó en Londres en 1966, Clapton ya era considerado un maestro absoluto de la guitarra, con su fama consolidada gracias a su trabajo con los Blues Breakers y más recientemente con Cream. En ese momento nadie dudaba de que él era el rey indiscutible del blues rock británico. Por entonces apareció Jimi Hendrix, un joven estadounidense con una presencia escénica deslumbrante y una forma de tocar la guitarra que rompía todas las reglas. Su llegada causó una conmoción. Quien movió los hilos para que Hendrix dejara huella en la escena londinense fue Chas Chandler, ex bajista de The Animals y su representante. Sabía que para triunfar en la ciudad, Hendrix debía impresionar a los músicos más influyentes, y nadie era más importante que Clapton. La noche clave ocurrió en el Regent Street Polytechnic de Londres, donde Cream iba a tocar. Chandler se acercó a Clapton para preguntarle si Hendrix podía subir al escenario a tocar un tema. Clapton aceptó, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Hendrix subió, enchufó su guitarra y arrancó con una versión demoledora de The Killing Floor de Howlin' Wolf, una pieza conocida por su velocidad y dificultad. Clapton quedó paralizado. Según cuenta, su reacción fue tan intensa que abandonó el escenario por unos minutos, encendiendo un cigarro con las manos temblorosas mientras trataba de asimilar lo que acababa de presenciar. Lo que impactó a Clapton no fue solo la técnica de Hendrix, sino su total entrega y seguridad. Era un guitarrista que no conocía límites, que convertía el instrumento en una extensión de su alma. Aunque la prensa intentó presentarlos como rivales, la realidad era muy distinta. Clapton jamás lo vio como competencia, sino como un igual, un alma afín. Ambos compartían una devoción profunda por el blues y por artistas como Muddy Waters, B.B. King y Robert Johnson. Si bien sus estilos eran distintos, su espíritu era el mismo: romper moldes, emocionar y elevar la música a una forma de arte genuina y honesta. Ambos revolucionaron la guitarra, pero lo hicieron de maneras muy distintas. Clapton era meticuloso, técnico, con un enfoque arraigado en la tradición del blues británico. Hendrix, en cambio, era pura energía, impredecible, experimental y sin ataduras. A pesar de sus diferencias estilísticas, desarrollaron una relación de profundo respeto y amistad. Clapton solía asistir a los conciertos de Hendrix asombrado por su capacidad para reinventar lo que una guitarra eléctrica podía hacer. Por su parte, Hendrix admiraba la destreza de Clapton y su habilidad para construir solos que tocaban el alma. Incluso llegaron a intercambiar regalos. En una ocasión, Hendrix le obsequió a Clapton una Fender Stratocaster para zurdos, un gesto que hablaba más que 1000 palabras sobre la camaradería que compartían. Lamentablemente, ese vínculo se vio truncado demasiado pronto. La repentina muerte de Hendrix en 1970, con solo 27 años, dejó a Clapton profundamente afectado. Tiempo después reveló que tenía planeado reunirse con él esa misma noche para hablar de música y una posible colaboración. La pérdida lo golpeó con fuerza, no solo por la muerte de un colega, sino de alguien que consideraba un igual artístico. Con los años, Clapton no dejó de rendir homenaje a Hendrix, reconociendo que su presencia cambió por
completo el panorama de la guitarra. Después de verlo tocar, diría Clapton, el mundo entero tuvo que replantearse cómo se debía tocar este instrumento, y el de ahora puede que no parezca muy esperado. John Mayer. Al comienzo de su carrera, John Mayer era visto como un artista pop, autor de baladas suaves como Your Body's a Wonderland o Daughters. Su imagen pública era la de un ídolo romántico, más cercano al pop comercial que al rock con raíces profundas, pero Clapton vio más allá. Donde otros oían melodías pegajosas, Clapton percibía a un guitarrista con un sentido excepcional del fraseo, el tono y el control emocional. Mayer no solo dominaba la técnica, sino que sabía cuándo dejar espacio, cuándo contenerse y cómo construir solos que decían más con menos. Para Clapton esas eran las verdaderas señales de grandeza. La oportunidad de trabajar juntos llegó con el proyecto Eric Clapton and Friends. Desde el primer momento, Mayer demostró que no solo podía mantenerse a la altura, sino brillar por derecho propio. Lo que más impresionó a Clapton fue la naturalidad con la que Mayer grababa. Mientras muchos músicos necesitan múltiples tomas, Mayer lograba resultados excepcionales en apenas una o dos. Esto revela algo más profundo, una comprensión musical intuitiva y una conexión genuina con la tradición del blues. Mayer no era un guitarrista veloz por lucirse, sino uno que usaba la guitarra para contar historias, como los grandes del pasado. Clapton no dudó en invitarlo al Crossroads Guitar Festival, un evento que reúne a los guitarristas más destacados del planeta. Allí Mayer se ganó el respeto de los escépticos, compartiendo escenario con leyendas y demostrando que era mucho más que un ex ídolo pop. Para muchos fue una revelación. Mayer era sin duda uno de los grandes guitarristas de su generación. El respeto era mutuo. Mayer creció escuchando a Clapton, estudiando cada matiz de su estilo. Ser reconocido por alguien que consideraba un ídolo fue un momento decisivo, no solo profesional, sino también emocional. Pero lo más importante de su relación fue la autenticidad. Clapton no elogiaba por compromiso. Si admiraba a Mayer era porque veía en él la misma pasión que lo impulsó a él en sus inicios, la necesidad de expresar emociones profundas a través de 6 cuerdas. Hoy, con proyectos como el John Mayer Trio o su participación en Dead & Company, Mayer ha dejado atrás cualquier duda sobre su lugar en la historia del blues moderno. Lo que comenzó como una carrera pop fue solo el prólogo de una evolución musical seria y constante. Albert Lee. Eric Clapton ha compartido escenario con gigantes como Hendrix, B.B. King y Steve Ray Vaughan y ha rendido homenaje a leyendas como Robert Johnson y Muddy Waters. Sin embargo, cuando se le pregunta por el guitarrista que más admira, hay un nombre que siempre resalta: Albert Lee. Para Clapton, Lee representaba lo que un guitarrista debería ser, un músico cuya maestría va más allá de la técnica. Su habilidad parece rozar lo sobrenatural. Aunque no es tan conocido por el gran público como otros nombres del rock, Albert Lee es una leyenda entre músicos. Su estilo se caracteriza por una combinación vertiginosa de velocidad, precisión y fluidez, especialmente en el mundo del country y el rockabilly, donde ha establecido un estándar casi inalcanzable. Clapton no solo ha trabajado con él, sino que ha declarado públicamente que Lee es el guitarrista más impresionante que ha visto tocar. Más allá de su virtuosismo, lo que realmente distingue a Lee es su humildad y su compromiso con la música por encima del ego. Para Clapton, esa combinación de talento descomunal y discreción personal lo convierte en un verdadero referente. En una industria llena de exhibicionismo, Albert Lee demuestra que se puede ser grande sin necesidad de alardear. Su música habla por él. Albert Lee no es un nombre que suene tanto como Hendrix o B.B. King, pero entre músicos su reputación roza lo legendario. Su técnica híbrida, mezclando púa y dedos en una misma ejecución, lo ha convertido en uno de los guitarristas más técnicos y completos de su generación. Su forma de tocar es precisa, clara y veloz como un rayo, pero jamás pierde el alma. Cada nota tiene un propósito, cada frase transmite emoción. Lo más sorprendente es que esta admiración viene de alguien como Clapton, que ha tocado con prácticamente todos los grandes guitarristas de la era moderna, y cuando Clapton lo describe como el músico definitivo, no es una frase vacía, es una declaración que lleva peso, dada su propia estatura en la historia del rock. Clapton no solo ha elogiado a Lee, también ha trabajado codo a codo con él durante años. Cuando necesitaba a un guitarrista capaz de moverse con soltura entre el blues, el country y el rock, pensó en Albert Lee sin dudarlo. Su presencia en la banda no solo añadía versatilidad, sino una calidad musical que elevaba todo a su alrededor. En múltiples entrevistas, Clapton ha confesado quedarse sin palabras al verlo tocar, y no era solo por la velocidad con que se movía sobre el mástil, sino por la naturalidad con la que lo hacía. Albert Lee no necesita aspavientos ni poses, su genialidad está en la sencillez, en hacer parecer fácil lo imposible. Más allá de la técnica, lo que realmente distingue a Lee
sobresalía en los ojos de Clapton es su musicalidad. Sabe cuándo tocar y cuándo no hacerlo. Esa sensibilidad, esa capacidad para dejar respirar a la música, es algo que Clapton siempre ha valorado por encima de los solos espectaculares. Para él, Lee representaba el ideal del guitarrista, alguien que toca por amor al instrumento, sin buscar el protagonismo, con humildad y dedicación total al arte. A lo largo de su carrera, Albert Lee ha acompañado a gigantes como Emmylou Harris, The Everly Brothers y por supuesto Eric Clapton, y aunque ha vivido lejos del centro de los focos, su influencia es inmensa. Es, como diría Clapton, un músico para músicos. B.B. King. Entre todos los artistas que moldearon la trayectoria de Eric Clapton, B.B. King ocupa un lugar especial. No fue solo una influencia musical, fue una especie de guía espiritual en su viaje por el blues. Desde que Clapton escuchó por primera vez sus grabaciones, quedó hechizado, no por la complejidad de los solos ni por la velocidad de ejecución, sino por algo más profundo, el poder emocional que B.B. King transmitía con solo unas pocas notas. Esa lección fue clave en la evolución de Clapton como músico. Uno de los elementos que más lo marcó fue el vibrato característico de King, ese leve temblor que daba vida a cada nota. Clapton estudió esa técnica con devoción, incorporándola a su estilo. Más allá de la técnica, aprendió una verdad esencial, que el espacio entre las notas puede ser tan poderoso como las notas mismas. En un mundo de guitarristas que buscaban impresionar con velocidad, Clapton eligió conmover. La admiración entre ellos era mutua. A medida que Clapton crecía en popularidad durante los años 60, B.B. King reconoció en él a un verdadero discípulo del blues, y lejos de sentirse amenazado, lo abrazó como un heredero legítimo del género, alentándolo y colaborando con él. Su amistad se consolidó con los años, tanto dentro como fuera del escenario. Tocaron juntos en múltiples ocasiones y compartieron una profunda conexión artística. El punto culminante de esta relación llegó en el año 2000, cuando grabaron juntos el álbum Riding with the King. Para Clapton fue un sueño hecho realidad, trabajar codo a codo con uno de sus más grandes ídolos. Incluso tras la muerte de B.B. King en 2015, Clapton no ha dejado de rendirle homenaje. Habla de él como de una luz guía, un narrador nato que hacía hablar a su guitarrista como si tuviera voz propia. Para Clapton, ese era el más alto nivel que podía alcanzar un músico.